Bueno, en realidad no me sorprendió, digamos, la línea discursiva, porque imaginaba que la estrategia iba a ser esa, comunicacional, porque entiendo que, por un lado, hay ciertas cuestiones que ya empieza a ver el actual intendente con respecto a lo complicado que es la administración de lo público, evidentemente tiene una mirada diferente respecto a la función del Estado. Y también, digamos, esto en lo discursivo, yo no puedo desprenderme de que hay alguna cuestión también personal, ¿no? Cuando uno proyecta en lo que dice es lo que pone en otro lo que uno piensa. Y creo que mucho del discurso del intendente anoche tuvo que ver con esa proyección sobre las cosas que él piensa o a lo mejor haría y las pone en lugar del otro. Cuando habla sobre todo de cuestiones de mala fe, malicia y demás, fuera de lo administrativo. En lo administrativo me parece que hay primero que hay una auditoría parcial, porque no está hecha por ningún otro organismo que no sea la propia municipalidad, con lo que en principio no puedo tomarla como válida. Sin embargo, incluso si tomáramos esos números como reales, la situación del municipio no es mucho más compleja de la que teníamos nosotros cuando asumimos. El ENOSA, la deuda de ENOSA, que es el mayor componente de esa deuda, si uno saca ese monto, que es una deuda que 14 municipios de la provincia tienen desde hace muchos años, y eso habla justamente de la necesidad de que provincia y nación se dispongan de fondos para el desarrollo de lo que es el saneamiento de cloacas y de líquidos cloacales. El porcentaje de deuda que nosotros dejamos en relación al presupuesto está en el orden del 15% del presupuesto, un poquito menos, 13% del presupuesto. Cuando nosotros asumimos, haciendo la misma operación, digamos, sacando ENOSA del medio, porque es una deuda que si bien existe en la contabilidad, es una deuda que ningún municipio ni ninguna administración la va a poder afrontar, sino que será la provincia, a través de las garantías que dio en el BID, quien en definitiva pagará esas obras importantes de la obra de cloaca. En aquel momento era el 15% cuando nosotros asumimos, con lo que también en aquel momento evaluamos las situaciones posibles, si había necesidad de declarar una emergencia, si no la había. Nosotros entendimos en aquel momento que un 15% de deuda en relación al presupuesto disponible era manejable, y de hecho así funcionamos durante 4 años. En mi opinión, bajamos 3 puntos ese porcentaje de compromiso presupuestario respecto a la deuda, haciendo las cosas que hicimos, que fueron, en el caso más extraordinario, fue el predio de los pioneros, ¿no? Y mantuvimos durante nuestra gestión el cumplimiento de muchos de los compromisos de campaña, no pudimos hacer todos. Mantuvimos una gran cantidad de actividad económica, tanto en el sector privado como en el sector público, a través de las obras y la participación de toda mano de obra local en lo que venimos haciendo. Con lo que entiendo que esa mirada que se le quiere dar al estado financiero del municipio tiene una intencionalidad y que tiene que ver con las limitaciones que va a tener el propio intendente en el futuro. Hoy me acordaba, charlando con un amigo, de una anécdota, ¿no? En este traspaso de gobierno, que también hay que tener claro que hay una continuidad del funcionamiento del Estado. El Estado no se interrumpe una fecha y comienza otra. El saliente le deja 2 cartas al entrante, donde le dice, bueno, si tenés problemas, abrí la primera, vas a ganar tiempo y vas a poder resolver algunas cosas. Y si no, si se complica, abrí la segunda. Efectivamente, al principio se hace difícil la administración y abre la primera. Y la primera decía, échame la culpa a mí, que es obviamente lo que ha pasado anoche en el funcionamiento del discurso. Pero bueno, la falta de gestión, de trabajo de gestión, y no entender cómo funciona el Estado con todas las obligaciones que tiene, lleva a que no termine de tener una administración como la podría tener en el sector privado, con números positivos y que solamente den ganancias. Entonces abre la segunda. La segunda le dice, empecé a escribir 2 cartas.
Yo creo que un poco si el intendente no logra entender esto, va a tener que empezar a escribir una segunda carta en no mucho tiempo. Yo espero que no, porque entiendo que el pueblo le hace bien de que se pueda ir mejorando sobre lo que se ha hecho, ¿no? Y en esto sí tomo algunas cosas interesantes, como el análisis que se va a hacer respecto al sistema tanto de provisión de agua como del sistema cloacal. Si bien nosotros hicimos ya un trabajo importante sobre ello y pudimos también en la gestión nuestra generar los recursos para mejorar la planta de tratamiento de residuos cloacales, y incorporamos un proyecto dentro de un plan maestro para mejorar también las redes. Entiendo que ese es un tema regional, que no solamente impacta sobre Villa General Belgrano, y que es importante que se gestione para que Estado provincial y Estado nacional dispongan de recursos, porque estamos todos comprometidos, toda la región está comprometido si no solucionamos estos temas. Así que eso yo creo que es una de las cosas positivas a rescatar de lo que escuché anoche. Respecto al resto del proceso de la administración, es parte de continuidad de cosas que nosotros venimos haciendo, el tema de gestionar sobre infraestructura escolar, que nosotros ya lo habíamos planteado. De hecho, logramos en su momento también una escuela completamente nueva, que la provincia tiene que terminar de construirla, que es la PROA, más las 2 aulas que también pudimos hacer nosotros durante nuestra gestión con mano de obra local también. Así que yo creo que en algunas cosas puede ser interesante esta posibilidad de avanzar sobre un análisis regional de temas importantes como es este tema, ¿no? En los otros, bueno, entiendo esta intencionalidad política, esta chicana, si bien menciona el intendente que no acostumbra a hacer uso de ellas, claramente lo hizo en el discurso de anoche. Y espero yo que, bueno, que la administración que lleva adelante logre continuar sobre todo con programas sociales que son importantes, que tampoco escuché anoche que se hiciera mención a ellos, ¿no? Y donde los recursos humanos son fundamentales, y el Estado en esos puntos tiene que estar disponiendo recursos. Sí me preocupó algunos retrocesos respecto a algunos conceptos. Los centros de cuidado y desarrollo infantil han dejado de ser guarderías hace mucho tiempo, y hablar de lugares donde solamente se cuidan a los chicos porque los padres trabajan me parece que es un retroceso conceptual. Me parece que en esto le falta mucho a esta gestión respecto a entender cuáles son las políticas sociales a desarrollar. El tema de salud también es importante si se logra abrir otro espacio, centro de atención primaria de salud. Entiendo que ya se han dado cuenta de lo complejo que es abordar este tema cuando el municipio tiene limitadas capacidades y limitados recursos. Espero que se gestione en la provincia para mejorar los niveles, el segundo nivel de salud en el hospital regional, que no es de Santa Rosa, es de la región. Es también un error conceptual entender que el hospital es de Santa Rosa. Y esto me parece que es una de las cuestiones que también tiene que el intendente lograr entender y desarrollar. Bueno, en general no me sorprendió mucho más que eso, más allá de estas cuestiones que tienen que ver con lo personal, ¿no? Habló también de procuración de estas demandas que se generaron sobre 1.200 inmuebles, mencionó, días antes del final de la gestión Favot. Sí, eso ya en algún momento lo aclaramos. Nosotros implementamos una oficina fiscal de ingresos municipales que durante los 4 años de gestión fue dando diferentes alternativas de facilidades para regularizar esas deudas. Llegado a ese proceso, que fue un proceso largo, donde no solamente se intimaba al vecino, al contribuyente, sino que se le daba esas posibilidades, moratoria, quita de intereses. Nosotros justamente una de las cosas que hicimos fue lograr que los abogados, que en aquel momento tenían más de 2.000 juicios, quedaran al margen de estas posibilidades de entorpecer el funcionamiento de la OFIM, y se logró regularizar mucho. Pero llega un punto donde hay deuda que no es cobrable por las vías extrajudiciales, y estamos obligados como Estado a generar las instancias judiciales para que no se prescriban, ¿no?
Y eso fue lo que se hizo, esas mil y pico de cuentas, que en realidad no son todos inmuebles, hay comercio, hay automotor, hay inmuebles, son parte de ese proceso. Así que es parte también de las responsabilidades de la administración. Y a diferencia de lo que pasaba antes, generamos también una serie de decretos donde hoy el Estado tiene la posibilidad absoluta de seguir dando posibilidades de pago sin que ningún abogado pueda entorpecer ese proceso. O sea que también es falaz lo que se plantea en ese caso, porque no hay posibilidades jurídicas de que cualquier abogado que está llevando adelante una causa judicial en representación de la municipalidad entorpezca un plan de facilidad de pago. Los decretos están establecidos justamente para eso, previendo no solamente la gestión que nosotros llevamos adelante, sino futuras gestiones y aprendiendo de los errores, que es una de las cosas que cuando se atraviesan diferentes gestiones uno va aprendiendo, ¿no? de las cosas que no hizo bien, también de las relaciones políticas con el resto de los actores políticos que viven en nuestra villa, abriendo los espacios de participación también, que son caminos siempre difíciles, pero son los que nosotros creemos importantes para desarrollar ese sujeto democrático participativo, ¿no? Más allá del que simplemente es espectador de las cosas. Por eso muchos por ahí se van desayunando de temas que tienen que ver con nuestra villa en estos momentos, y yo lo festejo que sea así, que ese interés haga que muchos empiecen a mirar un poco cómo es la administración, ¿no? ¿Considera que hubo temas que faltaron en el discurso de ayer? Sí, hay temas que me preocuparon. Primero, todo lo que tiene que ver con las políticas sociales, ¿no? No escuché nada respecto ni a políticas de desarrollo turístico, ni políticas de desarrollo del deporte. De políticas culturales fue una mención muy general respecto a la Escuela de Artes y Oficios, ¿sí? que es una gestión, es una continuidad de nuestra gestión, pero no vi ninguna política en ese sentido. Sí me preocupó en el anuncio de obra respecto a la construcción de diques niveladores, y ninguna mención respecto a cómo se iba a manejar el fraccionamiento de suelos en las cuencas, ¿no? Porque una de las premisas que uno tiene que tener en estos casos es lograr mantener la mayor cantidad de absorción de esa agua en los comienzos de las cuencas. Y si el desarrollo inmobiliario no está controlado, más allá de las obras civiles que uno haga hacia abajo, el riesgo va a seguir estando. Eso no, la verdad que no lo escuché, y me hubiera gustado saber cuál es la opinión al respecto y si hay alguna planificación. Y después, en esa misma línea, sí me preocupó mucho que un lugar de una gran riqueza y patrimonio natural y patrimonio de nuestro municipio termine siendo avanzado por la construcción de una terminal, ¿no? Habló de la construcción de la terminal de ómnibus en un predio de 6 hectáreas, que hoy es una reserva, que es la reserva del Tacú, en un lugar donde, más allá del impacto ambiental que va a tener, porque hay especies de mucha antigüedad, realmente hay bosque autóctono ahí, bosque nativo, con lo que entiendo que Policía Ambiental, si actúa como ha actuado en otros casos, no autorizaría ya el desmonte, más allá de la potestad que tiene el municipio de modificar ordenanzas, porque debería modificar una ordenanza y desafectar ese lugar para poder hacer la terminal. Pero me pareció un despropósito ese anuncio, y el urbanístico también, porque el pueblo claramente se desarrolla hacia el oeste, y tener el punto de llegada del servicio público de pasajeros sobre un costado del pueblo, sobre una ruta provincial, con los problemas que eso tiene de accesibilidad, claramente me parece que ahí hay un error urbanístico, pero bueno, es una apreciación. Sí me preocupa como habitante en la villa que esa zona que está protegida y que el Consejo Deliberante protegió a través de una ordenanza hoy esté en riesgo si esta obra anunciada avanza, ¿no? Y respecto a otras cuestiones, no escuché tampoco ninguna solución urbanística, más allá de la crítica al Corazón de Manzana, que es un proyecto no nuestro, sino un proyecto que viene de hace mucho tiempo, a cómo resolver las cuestiones de tránsito en el pueblo, estacionamiento. Hay temas que me parece que tienen que ver con la planificación, y no lo veo en la agenda de la actual gestión. Veo una cuestión más cosmética que tiene que ver con lo poquito que podemos ver transitando por la calle del centro,
y que es importante sin duda estas cuestiones, pero son cuestiones que no hacen a nuestro desarrollo como pueblo. Y la participación también me preocupó no tener ninguna mención al respecto de la política de los centros vecinales, del Consejo Deportivo, del Consejo de Protección Ciudadana y Defensa Civil, que es justamente alentar la participación del ciudadano en todos estos ámbitos, ¿no? El Instituto Mixto de Turismo tampoco hubo mención respecto a eso, y es parte de cómo nos construimos como sociedad, ¿no? La sociedad no son solamente obras, sino que es mucho más que eso, que es la construcción de cómo armamos ese tejido social y cómo nos relacionamos. Bueno, eso la verdad no lo escuché, sí menciones con respecto a buscar a lo mejor una suerte de enfrentamiento entre nacidos y no nacidos en la villa, ¿no? Con referencia a los hijos del pueblo. Yo creo que todos los que estamos viviendo en la villa somos hijos del pueblo, algunos por adopción, otros por nacimiento, pero tanto quienes nacimos como quienes eligieron esta villa para vivir, para desarrollar su familia, son hijos del pueblo. Así que en esto creo que estamos todos en esa misma condición y sí nos deberíamos preocupar por qué vamos a hacer con nuestra casa grande en los próximos años, ¿no? Esa planificación no la escuché en boca del intendente. El intendente habló en algún momento de la última parte, el último tramo de gestión donde se realizaron muchas obras, dijo que no las pagaron y que varias de esas no se pueden utilizar. ¿Qué autocrítica realiza sobre esto? Bueno, respecto a eso hay obras que probablemente tengan alguna deficiencia, eso habría que ver caso por caso. Sí hay algo que sí creo que hay que ser muy claro, las obras que se llevaron adelante son parte del programa de gobierno que nosotros habíamos propuesto y si bien la transición fue larga, la decisión fue gobernar hasta el último día. En alguna obra en particular puede llegar a haber alguna deficiencia. Ahora, las obras que se llevaron adelante son las que nosotros nos habíamos comprometido a desarrollar. Y con respecto a la continuidad del Estado y a la asunción de deudas, algunas obras se pagan en un plazo relativamente corto, otros tienen un plazo más largo. Y esto tiene que ver con entender que el Estado continúa, más allá de quien gestione. Y las obras, sobre todo cuando el Estado municipal, a diferencia del Estado nacional o el Estado provincial, no puede acceder a créditos blandos o créditos internacionales, se va financiando con el pago diferido de las obras, ¿no? Esto es una cosa normal, no es para nada ni en absoluto normal, ni tiene ninguna intencionalidad como proyecta el intendente en su discurso. Tiene que ver con esto, con el funcionamiento del Estado, ¿no? Así que en el caso de las obras creemos que hay muchas que pueden tener alguna cuestión operativa que evaluar, pero todas responden a políticas que tienen que seguir desarrollándose, y así lo entendemos nosotros, y a compromisos que nosotros asumimos en nuestra plataforma ya por el 2015, ¿no?